Hola 4A, 4B. Hoy vamos a hacer otra lección de ciencias, lección digital número 19. Hoy vamos a empezar a hablar de los animales. Hoy vamos a hablar de los productores, consumidores y descomponedores. Materiales que vas a necesitar para esta lección va a ser 2 hojas de papel y un lápiz. Y para esta lección vas a tomar notas, pero vas a tomar un poquito de notas nomás. Vamos a listar nuestro papel para tomar notas. Quiero que en tu papel hagas una tabla con 3 secciones como la que miras aquí. En la primera sección quiero que escribas la palabra productor. En la segunda sección quiero que escribas la palabra consumidor. Y en la tercera sección quiero que escribas la palabra descomponedor. Te voy a dar aproximadamente 45 segundos para que prepares tu papel. La pregunta esencial de hoy que debes de poder contestar cuando termines esta lección va a ser: ¿qué son los productores, consumidores y descomponedores? La vida en el mundo. Nuestro mundo tiene muchos seres vivos. Algunos organismos son pequeños, algunos son grandes y otros pueden caminar, mientras que otros permanecen en el mismo lugar toda su vida. Pero todos estos organismos tienen algo en común: no pueden sobrevivir solos. Solo en nuestro mundo, todos los organismos están conectados de alguna manera u otra. Ecosistema. Un ecosistema son todas las cosas vivas y no vivas que están localizados en una área. Los componentes vivos de un ecosistema incluyen animales y plantas. Los componentes no vivos de un ecosistema incluyen agua, aire, arena, tierra y rocas. Solo un ecosistema básicamente es un lugar donde viven ciertos organismos, y en ese lugar encuentras cosas que están vivas y encuentras cosas que no están vivas. Esos son algunos tipos de ecosistemas en nuestro mundo. En nuestro mundo tenemos ecosistemas como bosque, desierto, tundra y marino. Cada ecosistema tiene un clima particular, o sea, algunos ecosistemas están fríos, algunos están calientes, algunos están húmedos y otros están llenos de agua, como los ecosistemas marinos. Algunos tienen animales que están acostumbrados a nomás vivir en el frío. Por ejemplo, en la tundra vas a encontrar osos polares, pero no vas a encontrar un oso polar en el bosque. En otros ecosistemas encuentras ciertas cosas no vivas que no vas a encontrar en otro. Por ejemplo, en el desierto hay mucha arena, pero en un bosque no vas a encontrar arena. En la tundra hay mucho hielo, pero en un bosque no vas a encontrar capas de hielo. Seres vivos. Todos los ecosistemas tienen 3 tipos de seres vivos: productores, consumidores y descomponedores. Hoy te voy a decir qué son los productores, qué son los consumidores y qué son descomponedores. Y también te voy a dar varios ejemplos de cada uno de estos organismos vivos. Primero vamos a hablar de los productores. Los productores producen o hacen su propia comida. Por lo general, hacen su propia comida a través del proceso de fotosíntesis. Sin los productores, ningún animal en un ecosistema podría sobrevivir.
Solo básicamente los productores son esos seres vivos, organismos que usan el sol para hacer su propio alimento. Por ejemplo, un árbol se considera un productor porque usa el sol para crear su propio alimento. Un árbol no es como otro animal que puede caminar y que puede cazar a otro animal para comérselo. Un árbol no es como los seres humanos que podemos ir a la tienda a comprar comida. Es por eso que un árbol tiene que encontrar la manera de hacer su comida con el sol. Quiero que tomes 30 segundos para escribir la oración en verde en la sección de tus notas que dice productores. Go! Todas las plantas de un ecosistema son productores. Solo en tus notas, bajo la sección que dice productores, quiero que escribas la palabra plantas, porque todas las plantas en nuestro mundo se consideran productores. Estos son ejemplos de productores: los árboles, las flores y un cactus. Quiero que escribas estos ejemplos en tus notas. Estos son más ejemplos de productores: los arbustos, las algas, o sea, las plantas que encontramos en el océano, plantas regulares y zacate. Quiero que escribas estos ejemplos en tus notas. Estos son más ejemplos de productores: las frutas, porque las frutas son plantas, y los vegetales también se consideran productores. Quiero que escribas estos ejemplos en tus notas. Ahora vamos a hablar de los consumidores. Un consumidor es un ser vivo que se come o consume otros seres vivos para obtener la energía de alimentación. Los consumidores no pueden hacer su propia comida. Solo básicamente los consumidores son todos los animales y seres vivos que se encuentran en nuestro mundo. Por ejemplo, los animales no pueden usar la energía del sol para hacer su propia comida. Yo no puedo usar el sol para hacer mi propia comida. Tengo que ir a la tienda para comprar la comida. Solo básicamente los consumidores, una vez más, son los animales y los seres humanos en nuestro mundo. Quiero que tomes 30 segundos para escribir la oración en verde en tus notas en el lado de consumidores. Go. Una vez más, todos los animales, incluyendo los seres humanos de un ecosistema, son consumidores. Solo en tus notas, en la sección que dice consumidores, quiero que escribas la palabra animales y también quiero que escribas la palabra humanos. Go.
Estos son ejemplos de consumidores: águila, tarántula, coyote, lagartija y serpiente. Quiero que tomes a 30 segundos para escribir este ejemplo en tus notas. Más ejemplos de consumidores incluyen mosquito, un ser humano, ardilla, búho y lobos. Quiero que escribas estos ejemplos en tus notas. Estos son aún más ejemplos de consumidores: mariposa, un tucán, un tigre, una rana y un jaguar. Quiero que escribas estos ejemplos en tus notas. Ahora nos toca hablar de los descomponedores. Un descomponedor solo se alimenta de plantas y animales muertos. Los descomponedores descomponen los cuerpos de plantas y animales muertos y ayudan a que la energía de los organismos regresen al agua, al suelo y al aire. Solo básicamente los descomponedores son esos organismos que solamente se comen los seres o los organismos muertos. Quiero que escribas la oración verde en la sección de tus notas que dice descomponedores. Los descomponedores incluyen hongos, gusanos y bacterias. Estos son los ejemplos de descomponedores: los hongos, los gusanos y la bacteria. Quiero que escribas estos ejemplos en tus notas. Go. Ha llegado el tiempo de hacer nuestra práctica de DOL. Vamos a ver qué aprendiste sobre los productores, consumidores y descomponedores. Prepara tu papel y pon números 1 a 10. Te voy a dar 30 segundos para que prepares tu papel. Pregunta número 1. ¿Qué es un descomponedor?
A, un organismo que tiene la capacidad de crear su propio alimento. B, un organismo que se alimenta de plantas y animales muertos. C, un organismo que no tiene la capacidad de crear su propio alimento. Tienes 30 segundos para contestar esta pregunta. Pregunta número 2. ¿Qué es un productor? A, un organismo que tiene la capacidad de crear su propio alimento. B, un organismo que se alimenta de plantas y animales muertos. C, un organismo que no tiene la capacidad de crear su propio alimento. Tienes 30 segundos para contestar esta pregunta. Pregunta número 3. ¿Qué es un consumidor? A, un organismo que tiene la capacidad de crear su propio alimento. B, un organismo que se alimenta de plantas y animales muertos. C, un organismo que no tiene la capacidad de crear su propio alimento. Tienes 30 segundos para contestar esta pregunta. Pregunta número 4. ¿Qué tipo de organismo es un árbol? A, consumidor. B, productor. C, descomponedor. Tienes 20 segundos para contestar esta pregunta. Pregunta número 5. ¿Qué tipo de organismo es un alce? A, consumidor. B, productor. C, descomponedor. Tienes 20 segundos para contestar esta pregunta. Pregunta número 6. ¿Qué tipo de organismo es un leopardo? A, consumidor. B, productor. C, descomponedor. Tienes 20 segundos para contestar esta pregunta.
Pregunta número 7. ¿Qué tipo de organismo es una flor? A, consumidor, B, productor, C, descomponedor. Pregunta número 8. ¿Qué tipo de organismo es un hongo? A, consumidor, B, productor, C, descomponedor. Tienes 20 segundos para contestar esta pregunta. Pregunta número 9. ¿Qué tipo de organismo es un arbusto? A, consumidor, B, productor, C, descomponedor. Tienes 20 segundos para contestar esta pregunta. Pregunta número 10. ¿Qué tipo de organismos son los gusanos? A, consumidor, B, productor, C, descomponedor. Tienes 20 segundos para contestar esta pregunta. Felicidades, has completado la lección digital número 19. Por favor, mándeme una foto de tu DOL. Espero que hayas aprendido la diferencia entre un productor, consumidor y descomponedor. Hasta la siguiente lección. Bye y recuerda, cuídate mucho.